Hola mi gente hermosa, mi gente linda. Esto que les voy a compartir es una publicación hecha por el portal fronteraviva.com. Muy interesante, lo leí el día de hoy, una reflexión que yo creo que en este momento en que estamos pensando en la hoja de ruta, si bien es cierto que hay que corregir muchas cosas, también hay que llamar a reflexión a todos los críticos y a todos aquellos que desde afuera, detrás de un computador, quizás solo hacen es cuestionar sin hacer nada. Y una de las cosas que más se produce por las redes sociales es el odio y la crítica. No soy Guaidó lover, pero formo parte de ese proceso de resistencia a Venezuela. Formo parte de ese equipo que busca liberar a este país. Y estoy consciente, al igual que la mayoría, que el presidente Juan Guaidó en estos momentos y hasta diciembre es la figura política que representa a la oposición venezolana. Reconociendo las fallas y todo lo que ha pasado, yo creo que nosotros que queremos liberar a Venezuela tenemos que trascender y por hoy, más que nunca, tapar con la mano, tapar con el dedo el brillo de las omisiones y las faltas producidas por Guaidó y por todos los políticos venezolanos. Y hablo todo sin generalizar, pero sí abarcando a un gran grupo. Y es a aquellos que en vez de hacer algo a favor del pueblo venezolano, han hecho más algo a favor del bolsillo de ellos, en conchupancia con los alacranes y en conchupancia con el régimen de Nicolás. Leía un artículo, como les decía, en el portal fronteraviva.com, se lo recomiendo, muy bueno. Lo estaba hojeando, y el artículo fue redactado y escrito por el señor Tulio Hernández. Muy interesante, titulado Nosotros que nos odiamos tanto. Y yo quiero compartir ese artículo, fiel y como está, porque es bastante interesante para la situación que estamos viviendo hoy más que nunca en Venezuela, nosotros los opositores al régimen de Maduro. Y comienza así, textualmente e íntegro, cito el artículo. Nosotros que nos odiamos tanto, por Tulio Hernández. En la década de 1970, Pedro León Zapata publicó una caricatura donde el perfil de una cara rectangular y plana, irrenunciablemente picasiana, le dice lacónicamente a otra similar que tiene al frente, se odian como un izquierdista a otro. Si el más grande de los ilustradores estuviese aún con nosotros, aderezándonos los días, publicaría hoy una parecida pero que rezaría de una manera diferente, que diría se odian como un opositor a otro. Aquella de la década de los 70 era una imagen punzante, retrataba una Venezuela donde existían decenas de partidos, sectas y crepúsculos de izquierda que vivían las 24 horas dedicados no a derrotar ni a Acción Democrática y a COPEI, sino a una pelea interminable, endogástrica entre ellos mismos. Había maoístas, gramscianos, trotskistas de la Tercera y de la Cuarta Internacional, reformistas, eurocomunistas, cristianos, foquistas, gadafistas, kim il-sungianos, obreristas, estalinistas y hasta un grupo llamado Chocolate. Eso sí, tenían dos cosas en común. Todos juntos cuestionaban el capitalismo y la democracia bipartidista. Y todos igual se odiaban unos a otros, se atacaban, se cuestionaban, incluso se agredían físicamente y con saña extrema, como Caín y Abel. El odio mayor, por supuesto, era el que destilaban y aún destilan. Ahora desde la propia presidencia de la República, los mismos militantes de la ultraizquierda, que nunca terminaron de aceptar la democracia, alargados, abcedidos a los escarceos guerrilleros convertidos en divertimentos personales, siguieron haciendo, bajo la batuta de Silvio Rodríguez,
loas a Marx, a Fidel o al Che, o cometiendo inclusive actos delictivos, como el secuestro del ejecutivo estadounidense William Nighthawks, cuando ya la participación democrática y la convivencia pacífica era totalmente un acuerdo nacional. Odiaban especialmente con toda su fuerza a quienes se habían pacificado y reconocido que la guerrilla había sido un error y aceptado que era más justo tratar de arreglar el mundo por votos que por balas. Acomodaticios, traidores, vendepatrias eran las descalificaciones más comunes con los que la izquierda violenta despachaba con supremacía moral a la izquierda democrática. Aquel fenómeno lo viví de cerca en mis tiempos de estudiante y primera militancia política en la UCB. Por eso, aunque me duela profundamente y la desilusión me ataque, no me sorprende en absoluto la epidemia del odio endogámico, la ira fraternal y, si me permiten la licencia verbal, la intolerancia incestuosa que reinan equitativamente distribuidas en el seno, el corazón, la hiel y las circunvalaciones cerebrales de los venezolanos que adversamos al militarismo chavista. Es como una epidemia, el odio entre diversas tribus, tanto las nómadas como las sedentarias, de la oposición venezolana se ha vuelto una pulsión incontrolable, como las adicciones, o como el racismo, un sentimiento irracional, una condición anímica sin muros de contención, como el nacionalismo o el fanatismo deportivo extremo, porque en asuntos de debates entre opositores todos nos hemos vuelto hooligans. Odia al otro opositor como a ti mismo, pareciera ser el mandamiento que estamos dispuestos a cumplir. Desconfía del otro opositor, recuerda que no piensa ni siente exactamente como tú. El segundo, atribúyele al otro opositor y a su bando, ya sea un político profesional o tu vecino, la responsabilidad plena de que la barbarie chavista, después de 20 años, siga en el poder. Ese es el tercero. Entonces, ni pan ni agua al opositor que no eres tú mismo, ni siquiera dialogues con él, porque no se lo merece. Esa más o menos parece ser la postura hoy en día. Basta echar un ojo en las redes sociales para entender lo que yo digo. Nadie se salva de la furia, ni los más presentes, ni Guaidó, ni Leopoldo López, ni Capriles, ni Borges, ni Machado, ni Ledesma, ni las figuras notorias de la llamada sociedad civil, ni incluyendo a los obispos católicos, ni a los rectores o rectores universitarios, ni los demás directivos de ONGs, ni los militares que han intentado dar golpes y que ahora están presos o han muerto, ni los que se sientan a la mesa grande, ni a los que se sientan a la mesa pequeñita. El ventilador está prendido para todos los disgustos, dardos envenenados, dudas profundas, desprecios obscenos, leyendas urbanas, mentiras replicantes, críticas hechas con ácido de batería, pedradas en vez de ideas, vómitos en vez de palabras. Si Santa Teresita de Jesús fuese de la oposición, alguien del mismo bando la acusaría de pecadora encubierta. El chavismo, hay que aceptarlo, triunfó allí donde más duele, en el desarreglo estratégicamente promovido a la usanza cubana de la conciencia, la emocionalidad, la confianza mutua de los opositores, en el descreimiento cuidadosamente alimentado entre una dirigencia que no logra dirigir y unas bases siempre al borde de un ataque de nervios, pidiendo la sangre de los gladiadores en las tribunas del Coliseo. Entre unos hallazgos, donde hay unos liderazgos que condenan al gobierno por su negativa al diálogo, pero que ni siquiera entre ellos mismos, que se suponen viajan en el mismo tren, pueden sentarse a compartir siquiera un café o un par de cachitos. No hay nada peor para la salud mental de un colectivo humano que la desesperanza, el fracaso y la derrota asumida con resignación amarga. Como destino intolerable o inalterable,
Trinita, los de la oposición se odian como si fueran izquierdistas de los años 70. Tal vez eso diría un zapatazo en el siglo XXI. Y claro, agrego yo, es razonable, porque hoy pasa más o menos lo mismo. Somos un grupo de partidos, sectas y grupúsculos que como Caín y Abel tenemos más energía para pelear entre nosotros mismos que para ponernos de acuerdo en cómo hacerlo contra el carcelero. Es la metodología del locus externo, la más fácil para en apariencia mantener la conciencia en paz. Yo no soy responsable de nada de lo que me pasa, el carcelero tampoco. El culpable es mi compañero de celda, con quien puedo enfrentarme de igual a igual. Con el carcelero no. Por eso propongo, para terminar por hoy, que abandonemos la manía politológica de insistir en inventariar las experiencias de países que hicieron la transición pacífica a la democracia y comenzar. Mejor, quizás resulte más provechoso indagar en las razones de aquellos que no lograron hacerla y podamos aprender de ellos. Preguntarnos no tanto por lo que hicieron o dejaron de hacer los opositores, sino por la naturaleza ética, los escrúpulos, o más bien su ausencia, y las estrategias del poder de las largas tiranías. No preguntarnos por qué los cubanos no han logrado sacarse al castrismo de encima, sino por qué el castrismo no se ha dejado sacar. No por qué y cómo los mexicanos se tragaron los 70 años de continuismo del PRI, la dictadura perfecta según Vargas Llosa, sino por qué y cómo el PRI resistió, o por qué a los Sun en Corea no les entra ni la polilla, y no por la cobardía o de la docilidad particular de los coreanos, o por qué los alemanes no pudieron hacer transiciones educadas como la chilena en épocas del Führer, ni los nicaragüenses pactos de la Moncloa con Somoza, y ahora tampoco lo pueden con Ortega. Creo que el pedigrí castrista del chavismo aprenderíamos más estudiando a fondo los regímenes teflón, aquellos que se atornillan en el mando burlando por décadas las presiones de cambio, que si lo hacemos con las transiciones pacíficas a la democracia. Aquellas como la de España y Chile fueron posibles pacíficamente porque contaron con la anuencia o la aceptación resignada de la alianza en el poder y por tanto de las fuerzas militares que las defendían. Son los casos del franquismo y del pinochetismo que, a diferencia del chavismo, aceptaron ceder el paso sin siquiera echar un tiro. Si lo entendiéramos, tal vez nos odiaríamos menos y aprenderíamos a lamernos juntos las heridas, con la humildad prudente de los derrotados, como se la lamieron por décadas los republicanos españoles en el exilio y la izquierda chilena por 17 años también. Nosotros pronto cumpliremos 22. Así termina el escrito de este caballero Tulio Hernández en el portal fronteraviva.com. Muy interesante. Bueno, repito, no es interesante por el hecho de tener que aguantar todo. No estoy hablando ni de diálogo ni de sentarse con los de la mesita chiquita, sino estoy diciendo que viene un momento donde hay que pedir ayuda y donde necesitamos la ayuda de adecos, copellanos y de todos aquellos que quieran unirse. Hay que entender ese refrán que dice: el enemigo de mi enemigo es mi mayor amigo. Y yo creo que en este momento hay que entenderlo más que nunca. Basta de estar tirando estupideces y diciendo estupideces. Porque hay gente que escribe unas tonterías, unas barrabasadas, porque pareciera que no le funciona la glándula hipófisis. Su cerebro, su materia gris no llega. Parecieran ser un clon del bobo de Cúcuta. Pero a veces ellos, siendo tan bobos,
Recuerde que Maduro y Diosdado no se tragan, se pasan, se juntan, pero no se comen. Pero aún así, ellos mantienen una ideología. Cada quien roba por su lado, respetando al otro. Porque el día que ellos se desunan, estarán perdidos. Es la Biblia la que dice que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y una oposición que todo el tiempo empieza a atacarse. Vuelvo y repito, no estoy hablando de ser copartícipe de errores, sino estoy hablando de que hay unas metas que se quiere tratar, hay una hoja de ruta trazada, y este no es el tiempo ni el momento para echarle tierra. Hay que seguir la ruta. Si fracasa la ruta, y si Guaidó no falla, le diremos hasta caldo de zorro. Y le daremos la espalda. Él tiene hasta diciembre para hacer algo. Si él llegara a sentarse con Noruega y llegara a sentarse con la mesita y llegara a canjear por votos con este CNE chimbo y llegara a darle la espalda a todos los venezolanos, ya lo tendríamos claro por enésima vez. Pero no es el momento. Es el momento de unirnos y conseguir el objetivo, el cese de la usurpación, y de una vez por todas. Ahí les dejo el mensaje para que meditemos y aprendamos a ser tolerantes. La izquierda lo aprendió, porque nosotros no, si somos más inteligentes que ellos. Pensemos en eso. Hasta aquí la información. Un abrazo rompecostillas, se les quiere mucho, mil bendiciones.